EGR necesita varios sensores nuevos para monitorear y operar apropiadamente el sistema EGR. Ellos son: sensor de temperatura de entrada del compresor del turbo, sensor de velocidad del turbo, sensor de posición del actuador solamente VGTs accionados eléctricamente, sensor de presión diferencial EGR, sensor de posición de la válvula EGR, sensor de temperatura de salida del enfriador EGR y sensor de presión de escape. No todos estos sensores están incorporados en cada sistema EGR. El sensor de temperatura de entrada del compresor del turbo está montado en la carcasa del compresor. El sensor se usa como una entrada al SM para ayudar a calcular la temperatura del aire que deja la salida del compresor. Dependiendo de la familia de motor, el sensor de velocidad del turbo está montado en la carcasa del compresor del turbo cargador o en la sección central de la carcasa de cojinetes. Este sensor de velocidad mide la velocidad real del eje del turbocargador. Esta información se usa para proteger al turbocargador de condiciones de sobrevelocidad. El sensor de posición del actuador está montado en la carcasa del actuador de turbocargadores VG accionados eléctricamente. Se usa para información de retroalimentación al SM durante prueba de diagnóstico. El sensor de presión diferencial de EGR estará colocado en la conexión de admisión de aire o en el tubo de conexión EGR, dependiendo de la familia de motor. Este sensor mide la diferencia en presión entre dos puntos en la trayectoria de flujo. Conforme el flujo del gas de escape se incrementa, la diferencia en presión se incrementa. El SM usa esta entrada para calcular el flujo masivo del gas de escape recirculado dentro del sistema de admisión. El sensor de posición de la válvula EGR está colocado en el ensamble de la válvula EGR. Este sensor mide la posición real de la válvula EGR. Basado en esta retroalimentación, el SM puede ordenar ajustes a la posición de la válvula o determinar si la válvula está funcionando mal. El sensor de temperatura de salida del enfriador EGR está colocado en el lado de salida del enfriador EGR. Este sensor se usa para medir la temperatura del gas de escape recirculado conforme sale del enfriador EGR. La entrada de este sensor se usa en la protección de componentes corriente abajo que pueden ser dañados por temperaturas excesivas. El sensor se usa también para determinar la eficiencia térmica del enfriador EGR. El sensor de presión de escape estará montado arriba del múltiple de escape. No puede montarse directamente al múltiple debido a las altas temperaturas. Se usará una línea detectora de acero inoxidable para conectar el múltiple al sensor. Hay varias pruebas de diagnóstico en INSITE bajo desarrollo, que están relacionadas con el sistema EGR. Ellas son: prueba de anulación del turbocargador de geometría variable, prueba de anulación de la válvula EGR y prueba operacional de VGT o EGR. Todas estas pruebas pueden ser relativas para todas las familias de motores. Consulte la capacitación específica del motor por disponibilidad de prueba. La prueba de anulación de VGT anulará la posición de la boquilla del turbo de geometría variable y ordenará diferentes posiciones de la boquilla. La retroalimentación de la posición real de la boquilla será comparada con la posición ordenada en tubos VG accionados eléctricamente, para determinar si la boquilla está pegada en una posición o no accionando la cantidad total de su recorrido. La prueba de anulación de la válvula EGR anulará la posición de la válvula EGR y ordenará diferentes posiciones de la válvula. La retroalimentación de la posición real de la válvula será comparada con la posición ordenada, para determinar si la válvula está pegada en una posición o no moviéndose la cantidad total de su recorrido. La prueba operacional de VGT-EGR se usa para determinar si el sistema EGR está funcionando apropiadamente, ajustando la posición de la boquilla del turbocargador de geometría variable y comparando luego las velocidades resultantes del turbocargador con las especificaciones predeterminadas de velocidad del turbocargador. La prueba comienza con el motor en ralentí bajo, la válvula EGR en la posición cerrada y la boquilla VGT en posición abierta.
En este momento se toma una muestra de la velocidad del turbo. INCITE le ordenará luego a la boquilla BGT que cierre. Esto deberá incrementar la velocidad del turbo. Se tomará una segunda lectura de la velocidad del turbo. INCITE calculará entonces el incremento porcentual en velocidad del turbocargador. Si el incremento porcentual calculado en velocidad del turbocargador no satisface una especificación predeterminada, la prueba fallará y se necesitará diagnóstico adicional del sistema de manejo de aire EGR. Hay varios nuevos códigos de falla que son específicos del sistema EGR y ayudarán en el diagnóstico del sistema. Ellos incluyen posición ordenada versus real de la válvula EGR. Posición ordenada versus real de la boquilla de geometría variable solo en VGs accionados eléctricamente. Sensor de temperatura fuera de rango. Sensor de presión fuera de rango y falla del sensor de presión en rango. También están disponibles disminuciones de potencia de protección del motor para las siguientes fallas del sistema. Alta temperatura de escape. Alta velocidad del turbo. Alta temperatura de salida del compresor. Alta temperatura de salida del enfriador EGR. El SM ordenará una disminución de torque. Entre más severa sea la condición detectada del motor, más severa será la disminución de potencia. El enfriador EGR no requiere mantenimiento de rutina. Sin embargo, si usted sospecha que hay un problema con el enfriador EGR, puede efectuarse una prueba de presión para verificar si está mezclando el refrigerante y el gas EGR. Anteriormente, declaramos que el enfriador es autolimpiable bajo circunstancias normales. Sin embargo, si se experimenta una falla del sistema de combustible u otra, el enfriador puede requerir servicio. Consulte la literatura de servicio de la familia específica de motores para procedimientos aplicables. Con la ampliación de la tecnología EGR, se han diseñado nuevos SMs para cada familia de motores. Los SMs comparten muchos elementos y características de diseño. Los SMs tienen excitadores comunes de manejo de aire de carga y circuitos de entrada-salida del sensor. Las únicas diferencias apreciables entre SMs de plataforma de motor serán los excitadores específicos del sistema de combustible.